Amigos, buenas noches. Gracias nuevamente, como siempre digo, gracias a Dios a ustedes por la confianza. Hoy quiero tocar dos temas. La calidad de los hospitales en Cuba y comparada con los servicios médicos de la cúpula gobernante. Pero el primer tema que quiero tocar es algo que me llamó mucho la atención en México. Y hablo de México porque México me abrió las puertas a la libertad. México me abrió las puertas a la democracia en ese bello país en el gobierno del presidente Fox. Sucedió algo ayer que el presidente mexicano socialista, él quiere vender o rifar un avión, que era el avión presidencial, que era muy lujoso y que no puede haber avión lujoso con pueblo pobre. Todo este discurso soñoliento de los populistas. Pero él está montando aviones comerciales, como dice, dijo en un video, irresponsablemente, poniendo la vida de terceras personas en peligro. Pero el señor hizo una gran extorsión ayer con los empresarios mexicanos. Empresarios mexicanos que fueron a cenar voluntariamente. Él le entrega una planilla donde cada empresario tenía que entregar ahí y firmar qué cantidad de boletos tenía que comprar para la rifa de la imagen del avión, porque el avión no se puede vender. Él mismo se ha enredado y ha enredado a todo México con esto. Entonces, los empresarios en esa cena con un tamalito que le dieron y un atole, compraron de 20 millones de pesos a 200 millones de pesos, según la cantidad, tenían que poner ahí en el papel voluntario qué cantidad de cachitos iban a comprar y repartírselo a sus empleados. Fíjense esto, repartírselo a sus empleados, decisión del presidente de México. Yo nunca, jamás en la vida había visto tanta extorsión, pero de una forma descarada. Recuerdo aquel párrafo de la carta de Fidel a Chávez, que no hay nada más cobarde que el dinero. Y ayer muchos empresarios mexicanos firmaron y compraron los cachitos de 20 millones a 200 millones de pesos para repartir. Un presidente que no tiene idea qué es una economía, qué es una empresa, cómo se maneja una empresa. Y un presidente que le dice a los empresarios que agarren 20 millones, 200 millones de pesos de su compañía para comprarlos en cachitos. Yo pregunto, ¿tendrá idea el presidente cuánto le cuesta a un empresario mexicano, digno empresario mexicano, producir un peso de eso? Yo me imagino que los inversionistas extranjeros deben de estar asustados. O muchos empresarios empezar a sacar el dinero de México. Porque así yo pienso que no hay país que salga adelante. Se me parece tanto a la escuela castrista que tengo miedo por México. Realmente tengo miedo por México. A pesar de que sabemos que en México había pobreza, en México había una corrupción galopante, que había que acabar con eso. Pero es que le estás pidiendo dinero a esos empresarios que conformaban aquella mafia del poder que tú decías en tus candidaturas, que criticaba a los empresarios avariciosos, no sé cuántas cosas decía a esos empresarios, y hoy van esos empresarios al auxilio. Ahora, ¿tú crees que los empresarios esto van a hacerlo gratis? Yo no sé. Yo pienso que los empresarios mexicanos deben de estar firmando ese papel y diciendo, pero este loco pensará que es verdad, que no tiene idea de cómo llevar una empresa, menos cómo llevar un país que no crece su economía, un país que ya la delincuencia lo rebasó al Estado. Eso da pena la extorsión. Y la otra, la manipulación tal que me recordó a Cuba, de ese video que pasó el canciller mexicano ante los periodistas en las mañaneras que da el señor López Obrador, cómo los centros de detenciones migratorios mexicanos estaban muy buenos. Aquello parecía un centro de migración, se parecía a Corea del Norte, cuando tú llevas a los turistas a Corea del Norte a pasear los hospitales de Corea del Norte, o aquella Cuba con los años 80 que Fidel le abrió a la Relatoría de Derechos Humanos para que visitaran las prisiones cubanas, y los presos cubanos estaban comiendo medio pollo, ahí frente a los relatores, jugando billar, no sé cuántas cosas, viendo videos, salas de televisión con televisores a colores, la sábana blanquita, la ropa blanquita de los presos, limpiecita, planchadita. Y lo más loco es que la Relatoría de Derechos Humanos creyó eso. Pero más loco es también que el pueblo mexicano cree estas cosas. Se me parece tanta similitud a Cuba que me preocupa. De veras que me preocupa México, ese país que me abrió las puertas de la libertad.
Ese país de verdad que yo quiero mucho, con muchos problemas que tiene México, pero no se gobierna un país con el populismo, no se gobierna un país regalando los recursos, regalando el dinero. ¿Cómo ahora los empresarios o el pueblo con 500 pesos tiene que darle dinero al gobierno para que el dinero compre equipos médicos? Si tú como gobierno tienes que ser responsable de recaudar impuestos, cuando tú a esos mismos empresarios no le bajaste los impuestos o no le condonas sus deudas, ahora quiere que los empresarios vayan en salvo de ti, el pueblo vaya a salvarte. Tu responsabilidad al frente de un país. Cóbrale impuestos a todas esas personas que venden ambulantes en la calle. Por favor, qué manera de extorsionar tan grande al empresariado y al pueblo mexicano. Yo nunca había visto esto, de verdad que no es de loco. Ahora, el otro punto que tiene que ver también con la extorsión y la propaganda del régimen cubano es que con el régimen cubano, los hospitales de Cuba, el régimen cubano recibe millones de dólares por las misiones médicas de cubanos en el exterior, los médicos que tienen vendidos por el mundo como esclavos. El pueblo, tiene unos servicios médicos paupérrimos en Cuba, unos servicios médicos locos en Cuba, porque en Cuba hay dos tipos de cubanos, señores: el cubano de a pie y el cubano de la cúpula gobernante, que ellos sí tienen todos sus hospitales, de eso vamos a hablar de ellos, de sus clínicas privadas. Yo recuerdo que antes de irme de Cuba, fui al Juan Manuel Márquez, y cuando subo al tercer piso, cuarto piso de Juan Manuel Márquez, hay algo que me llama la atención, del pediátrico de Mariana, algo que me llama la atención bien grande. ¿Qué es? Que había una sala cerrada, que el paso estaba restringido. Muy bonito eso ahí, pintadito esa parte de ahí del tercer o cuarto piso del hospital. Cuando pregunto que puedo entrar ahí, wow, digo, ¿y esto qué es? Ah, es la sala para niños extranjeros. Aire acondicionado, sábanas limpias, buena comida para el niño y el acompañante. ¿Cómo? Los niños extranjeros tienen más derechos que los niños cubanos. Sí, porque estos niños, su papá debe de pagar una serie de cantidad de pesos o de dinero en su país, que es más caro, vienen a Cuba, se atienden en Cuba, y el gobierno le cobra ese dinero. Pero es que varios metros está en la sala de los niños cubanos, donde hay filtraciones, donde los baños no sirven, donde está sucio, donde no hay sábana, donde no hay agua caliente para los niños cubanos. ¿Qué es eso? Pues esa es Cuba. Esa es la Cuba de los cubanos, la Cuba de los humildes y para los humildes, la Cuba del lema socialista, la Cuba que te encuentra muchos defensores del mundo defendiendo esta barbaridad. Pues esa es la Cuba que existe. Los servicios médicos para los pobres cubanos, para extranjeros, el Cira García, donde tienen una farmacia que tienen todo tipo de medicamentos. Ahí sí nos faltan los medicamentos en el Cira García, en la tienda para el turista extranjero. Ahí está el Cira García. O el Centro Nacional de Restauración Neurológica, Internacional de Restauración Neurológica, para atender a pacientes que vienen de países capitalistas con mucho dinero, a atenderse a Cuba, donde está vedado para el pueblo cubano, donde muchos se hospedan en las casas de visita cerquitas al Hospital Cimé, que el Hospital Cimé es el Centro de Investigaciones Médico-Quirúrgicas, y por ahí vamos a empezar. ¿Qué es el Hospital Cimé? El Hospital Cimé es un hospital donde está destinado para la cúpula gobernante y los militares de alto rango que iban ahí a atenderse. Nosotros como seguridad personal nos atendíamos ahí. Regañadientes, pero nos atendían. El CIME tiene todas las condiciones habidas y por haber. Parece un hospital del primer mundo, de los Estados Unidos, de cualquier país capitalista desarrollado, o cualquier hospital privado de cualquier país latinoamericano. Ese es el Hospital CIME. El Hospital CIME cuenta con 4 plantas cuidados por los elementos de la seguridad personal, militares. El Hospital CIME tiene todos los equipos, pero el Hospital CIME, en el ala oeste, se le dice el objeto 20. En el objeto 20, en el cuarto piso, estaba completamente, era para Fidel y su familia. Y el tercer piso para Raúl y su familia. El segundo piso para los miembros y un ala para los miembros del buró político cuando caían ingresados ahí, de alto rango ahí, también tenían su pedazo en el hospital, para ellos y su familia.
estaba en la clínica de 43. La clínica de 43 es una clínica destinada a los miembros del buró político del partido y su familia. Y para los personajes del Comité Central, Consejo de Estado, gente, como se llama en Cuba, los pinchos. Ahí estaba ese hospital, donde se mató el hijo de Fidel Castro Mayor, Fidel Castro Díaz Balart. Se tiró de una ventana de esa clínica. Esa clínica de 43 era ahí, estaba ahí, para la élite cubana, con todos los equipos. Esa clínica de 43 tenía el departamento de cirugía plástica para las esposas y familiares de los dirigentes cubanos. Estaba ahí. Cirugía plástica para las mujeres de los dirigentes cubanos, para la élite cubana. Una clínica con todas las cosas, una clínica al nivel de cualquier clínica de país de los Estados Unidos capitalista, pero cuidada también por los miembros de la seguridad personal para la cúpula gobernante cubana. Ahora yo te pregunto, ¿tú qué defiendes eso? ¿Eso es defendible? ¿Es defendible que el hospital clínico de 26 no tenga agua caliente para los enfermos? ¿Que el hospital clínico de 26 no está tan sucio, no tenga sábanas? Los parientes, los familiares tienen que llevar sábanas, tienen que llevar toallas, tienen que llevar unos calentadores rudimentarios para calentar el agua. Hay veces que no hay agua, las tazas rotas, la comida es una porquería. Y te encuentras personas defendiendo esto. Te encuentras alrededor del mundo seres humanos que pueden defender esta conducta. Entonces la revolución que nació para los humildes, era mentira. Yo me di cuenta. Por eso me fui. Nadie me pisó un callo. Yo me fui porque vi eso y me fui porque me dio la gana de irme. Porque, te voy a decir algo. Yo creí en esa revolución como creyeron millones de cubanos. Creímos en esa revolución. Pero ¿sabe qué me abrió los ojos? Estar cerca del poder. Cuando estuve cerca del poder, vi que el poder en Cuba es una mafia controladora, manipuladora. Y dije, yo tengo que zafarme de esta mafia mentirosa, que vive por encima del pueblo 10 veces más. En el Consejo de Estado, el gran líder de la revolución, en el último piso, en el edificio del medio del Consejo de Estado, porque lo secunda el Consejo de Ministros y el Comité Central del Partido Comunista de Cuba, lo secunda. El máximo líder se mandó a hacer una clínica privada en el cuarto piso del Consejo de Estado. Con todos los equipos más modernos del mundo. Lo atendía una enfermera que era la esposa del coronel Sermo, el doctor de cabecera de Fidel Castro. El libanés Sermo atendía esta clínica. Ahí en el Consejo de Estado había un parqueo subterráneo frente a la posta número 9 del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, donde habían 2 ambulancias. Una ambulancia Mercedes-Benz azulita con todos los equipos, que era la ambulancia que salía en los recorridos con Fidel. Y había una ambulancia guagua, tipo los IV de estas guaguas IV en los Estados Unidos, grandísima. Era un hospital móvil para Fidel Castro, que se movía cuando Fidel Castro iba a Pinar del Río o cuando Fidel Castro iba para Caleta de Rosario a pescar submarino. ¿Se pueden imaginar ustedes esto? ¿Y el pueblo cubano qué? Yo entiendo que tú defiendas a la revolución cubana. Yo entiendo que tú ames a la revolución cubana. Pero te pregunto, ¿esto es defendible? Donde existan 2 tipos de cubanos. El cubano de a pie, el miserable, o el cubano de la élite del país. ¿Dónde está la revolución de los humildes y para los humildes? ¿Cómo Silvio Rodríguez calla eso? El poeta Silvio Rodríguez. ¿Cómo Miguel Barnet, escritor y presidente de la Unión Nacional de Escritores de Cuba, calla eso? ¿Cómo los intelectuales cubanos callan esto? ¿Cómo los políticos cubanos callan esto? ¿Cómo la prensa cubana cobardemente calla esto?
y no hacen un reportaje de los hospitales cubanos. Pero sí te encuentra la prensa cubana haciendo reportajes de la salud pública en Estados Unidos y en el mundo. Siempre queriéndose comparar, cuando tu país es un desastre. Yo convoco al periódico Gram, la Juventud Rebelde, al noticiero de Serrano, a todo el mundo, que hagan una visita a los hospitales cubanos. Que vean cómo están los hospitales cubanos. Cómo está la atención hacia el pueblo cubano, los medicamentos que escasean. Hay que cerrar hospitales en Cuba. Si viviéramos en una democracia, hospitales como el Miguel Enrique, que es prácticamente nuevo, tiene que cerrar. Por las condiciones que está. Y eso es para no irse para el interior del país. Que aquello da pena en algunos hospitales, casi la mayoría del interior del país. Yo entiendo que tú defiendas a la revolución cubana, pero te pregunto, ¿es defendible esto? Yo te quiero preguntar, ¿esto es defendible? Yo cuando hago un análisis serio de los que defienden a Cuba y defienden al populista de López Obrador o a Maduro, que es una clase media profesional, sí, porque te encuentras a defensores de Maduro en España, en México, maestros que ganan bien, que todo lo que tienen lo tienen gracias al capitalismo, tienen teléfonos Apple, se visten bien, van a las boutiques, a los malls a comprar, tienen carro, pasean a muchos países del mundo, porque todo lo que tienen lo tienen con el capitalismo y defienden al socialismo. Es la gran hipocresía. Esa clase media profesional es la que hace daño en los países. El pobre no tiene tiempo a pensar en política. El pobre está fastidiado, está jodido. Pero hayan estos profesionales, doctores, que tú los ves, entonces los ves defendiendo este sistema a López Obrador con las cosas, la barbaridad de López Obrador. Pero hay que ver cómo viven. Porque como viven, tienen hasta criadas en las casas, empleadas domésticas. Sí, tienen buenas casas y buenas casas, buenos carros, maestros, maestras, defendiendo a López Obrador. Porque todo lo que tienen lo tuvieron en el gobierno de Peña Nieto, de Fox o de Calderón. Del capitalismo, del neoliberalismo salvaje. Sigan defendiendo a López Obrador, que ustedes se van a quedar bien pobres también. Porque siempre digo, para mí es una hipocresía defender a Cuba, a Maduro y a la política esta nefasta del señor López Obrador, cuando tú tienes todas las comodidades. El pobre está fastidiado y el pobre defiende porque llega un populista y le regala cosas. Y el pobre dice, bueno, este me está regalando, voy a aplaudir por él, porque este tipo me está matando la empleo. Hay pobres que no le creen a ninguno de estos populistas. Basta ver Venezuela, el país más rico de América Latina, con más recursos de América Latina. Es uno de los países más pobres actualmente del continente. ¿Gracias a quién? A la política populista y socialista del señor Maduro y del difunto Chávez. Basta ver a Cuba nada más. No se coman el paquete. No le crean a ningún socialista. Los socialistas, hay veces que la gran mayoría, no todos, son resentidos sociales, son envidiosos, son vagos. Sí, porque envidian el progreso, envidian al que lucha, al que trabaja. Ellos sienten un gran desprecio por el dinero. Tú ves que critican por allá por España a Mancio Ortega, critican a Carlos Slim por México, a todos los empresarios. Y hay una masa de gente ahí, esa gran masa manipuladora que se deja manipular, mentirosa, donde hay escritores, donde hay periodistas defendiendo al señor López Obrador con el desastre que se encuentra en México. Porque esos periodistas todos viven bien. Y todos esos periodistas, todo lo que tuvieron, lo tuvieron gracias al capitalismo. Sí, gracias al capitalismo tienen todo. Tuvieron carrera con el capitalismo salvaje, el neoliberalismo. Se graduaron con los neoliberales. Agarraron casas y negocios con los neoliberales. Viajaron el mundo con los neoliberales. En México no inventó nada López Obrador. Ya México, cuando llegó este salvaje, todo está hecho. Porque había un grupo de mexicanos, millones de mexicanos con coraje, que echaron para adelante a México. Ya cuando llegó Chávez, ya Venezuela era Venezuela, donde la gente iba de asilo político para Venezuela. Cuando llegó Fidel Castro, Cuba iba con un desarrollo horrible. Y cuando llegan ellos, es como que todo empieza, el país, la vida del país, la historia empieza con ellos. Y todavía le creen. Amigo, esto es lo que yo quería decirle a todos esos populistas y a todos los que lo defienden.
Yo no siento respeto por esa gente porque es que yo respeto las ideas, pero defender lo indefendible, no. Miren, y lo dije en el último video que hice, el pasado video, el penúltimo. El socialismo es el multiplicador de la pobreza. Cuba recibió 160 billones de dólares, más dinero que el que le dio Estados Unidos a Japón, a Corea del Sur y a Taiwán después de la Segunda Guerra Mundial. Más dinero que el que le dio Estados Unidos a Europa Occidental, el Plan Marshall, para echar a andar la Europa. Y Fidel Castro cogió 160 billones de dólares, más que toda esta gente junta. ¿Y qué es Cuba hoy? Un desastre total, sin salida, porque nuestra patria no tiene salida. Por favor, con ellos Cuba no tiene salida. Cuba tiene que abrirse al mercado mundial, abrir la economía, y los Castro no se la van a jugar. Los Castro quieren controlar todo, hasta el aire que respira cubano. Cuidado con los cubanos que van a Cuba, que tienen causa pendiente en Cuba. Me acabo de enterar que un cubano de Camagüey fue a pasar su cumpleaños era hoy. Llegó antier a Cuba y lo estaban esperando las autoridades cubanas en el aeropuerto José Martí y lo han detenido. Y va a tener que cumplir más de un año en Cuba, porque es una causa pendiente por matar vacas en Camagüey. El muchacho se llama Juniel. Él fue a pasar ahí las vacaciones y está preso, lo esperaron en José Martí. Preso por matarife de vaca, según que tenía esa causa pendiente, se fue en una balsa para México, salió, estaba con esa añoranza de ir a Cuba a ver a la familia. Yo lo entiendo, pero mira lo que le costó. Le costó que posiblemente se quede en Cuba para toda la vida, porque acuérdense, más de 3 meses o 6 meses residente en los Estados Unidos, y te demora, ya no puedes entrar a Cuba. Dios quiera que el tipo se busque buenos abogados, porque soborna a mucha gente. Juniel está preso en La Habana y va para Camagüey. Ahí lo está esperando la fiscalía en la ciudad de Camagüey, por una causa pendiente por matar vacas. Miren ver cómo van a Cuba. Seguimos y siguen visitando Cuba para agrandarle la bolsa a los Castro. Porque el dinero tuyo, con que trabajas duro, con las limitaciones que tienes aquí en los Estados Unidos, que lo sabemos, que debes mucho, o que en ocasiones vives en EFICE. Sí, vives en EFICE y trabajas 8 horas, 16, 20 horas para poder guardar un dinerito y irte para Cuba, para seguir llenándole la cartera a los Castro. Gracias, amigo, y perdónenla que me extendí un poco. De verdad, era necesario. Dios los bendiga, y Dios bendiga a Cuba, hoy, mañana y siempre. Cuídense mucho, y me gusta la salsa, porque alguien me dijo, Carlos, ¿te gusta la salsa? Me encanta la salsa, me gusta bailar. Claro que sí, me gusta bailar la música de los bambán, pero también bailo la salsa colombiana. Y también bailo el norteño mexicano. También viva México, país que quiero, de verdad, que me abrió las puertas. Gracias al señor Fox, gracias al presidente Fox, a su gobierno, que le abrió la puerta a más de 100,000 cubanos. 100,000 cubanos que Fidel Castro no se lo perdonó, por eso lo grabó y le hizo esa cochinada, porque Fox le dio asilo político, le dio papeles a más de 100,000 cubanos, donde más de 100,000 cubanos han cumplido sus sueños en México, donde 100,000 cubanos han tenido familias en México, trabajan dignamente en México y viven mejor que en el país que lo vio nacer. Viva México también. Viva México también. Dios los bendiga a todos ustedes. Gracias.